Bueno, estamos en una nueva edición de este ciclo. Hoy nos honra con su visita el doctor Eduardo Teiza, que como ustedes saben es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata, es director de la Maestría en Derecho Procesal, es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y es un gusto tenerlo aquí entre nosotros. Eduardo, empezamos con una pregunta que más o menos unifica todas estas charlas. ¿Qué análisis a modo de balance o lecciones que nos arroja la reforma constitucional en el orden nacional a 30 años? ¿Cómo ves la evolución de las instituciones programadas en esa reforma? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Eh, Como soy platense, estoy muy cercano a la marcha y desde luego trabajo en la universidad, muy cercano a la corte y he tenido grandes amigos, así que, es una invitación que valoro y agradezco muy profundamente. Pero claro, más que mi agradecimiento, importa dar una respuesta a la pregunta. Eh, Nosotros en la Asociación Argentina de Derecho Procesal también tenemos una convocatoria muy similar sobre los 30 años de la reforma constitucional, porque desde luego toda la comunidad jurídica hace este tipo de balance. Para intentar ser llano, yo creo que es lo que nos pasa en general cuando cumplimos décadas, que hacemos balances. Y los balances son de toda la vida, no son desde que uno nació, por suerte, sino que trata de entender qué pasó más que referirse a un momento inicial y ver cuáles son los hitos fundamentales. En general, creo que no suele ser la fecha precisamente, sino que la fecha es un poco un llamado, nos introduce en la complejidad del momento. En 1994 no se entiende sin lo que pasó antes y es difícil explicar cómo estamos hoy sin ver qué pasó después del año 94. Y creo que eso se puede hacer pensando en el por qué llegamos al 94, nosotros y otros, por otros me refiero particularmente al contexto latinoamericano y también a aquellos países que son más afines a nosotros y que han pasado por el mismo ciclo histórico. Entonces allí se juntan varias cuestiones. Primero, creo que es difícil explicar la reforma del 94 si uno no piensa en el restablecimiento de la democracia en nuestro país en el año 83. Y lo que motivó aquella época, porque hay, incluso en las discusiones sobre la reforma constitucional y los trabajos, hay un hilo conductor muy claro, que va desde el 83 al 85, al juicio de las juntas, pero en el mismo año 1985 se crea el Consejo de Consolidación de la Democracia. Ese Consejo de Consolidación de la Democracia, con la figura relevante de Nino, desde luego, lo que proponía es ver cómo podíamos cambiar nuestra discusión constitucional en muchos aspectos. Y cómo nuestra suerte de presidencialismo fuerte podía ser atenuado con otro tipo de instituciones. ¿Cuál era el rol de la Corte? Si era necesario trabajar en una distinta forma de legitimidad de los distintos poderes, cómo se lograba el fortalecimiento del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial, qué era necesario con respecto al Ministerio Público, una serie de cuestiones que en ese momento tenían mucha validez y que desde luego volver a la democracia para el país significó muchísimo. Nosotros hoy, que somos muy duros con el presente, nos olvidamos que durante 50 años tuvimos una alternancia de gobiernos civiles y militares donde el control de constitucionalidad existía, pero no existía la Constitución en muchos de esos interregnos, ¿no? Existía, pero era una norma no tan suprema como empezó a verse después del 83. Ese periodo, que creo que uno lo puede tomar como un ciclo, desemboca en el 93.
con el Pacto de Olivos. Si la Constitución tampoco se entiende en la vigencia, creo que hay un paso previo. Y fuera de las coyunturas hay un dato que me parece a mí interesante, que es, en primer lugar, la ampliación de la Corte, que generó mucha preocupación en la sociedad argentina sobre un poder que había tenido una cuota alta de independencia, ni bien volvimos a la democracia, y que producto de la ampliación empezaba a mostrar signos preocupantes para la sociedad y para la clase política también. Yo me acuerdo de esa discusión sobre la ampliación de la Corte, que se discutió en diputados, si eran todos diputados o había algunos que no eran diputados los que daban el quórum. Entonces, esta situación en donde había políticos que dialogaban, porque yo creo que si un mérito tuvieron Alfonsín y Menem fue sentarse a dialogar sobre esto. Es decir, uno quería la reelección, el otro quería otra cosa, había montones de cosas para discutir en el escenario político y llegamos a la reforma constitucional. Con diálogo político. Y este me parece que es un dato relevante que se ven por qué mejoraron algunas cuestiones. Prefiero antes de ir a qué temas, creo yo, en la Constitución del 94, sobre todo desde mi especialidad y lo que hago más habitualmente, que es el tema de constitucional y de procesal. Yo no soy muy proclive al procesal constitucional, creo que no puede haber procesal si no es constitucional, así que ya me parece que no es un área más, digamos. Creo que el procesal es constitucional en algún punto muy, muy importante. Ahora, tendemos a pensar que estas cosas nos pasan solamente a nosotros. Y me parece que mirar qué estaba sucediendo en aquella época también es interesante en el contexto general. La primera cuestión de contexto, hay un autor, un politólogo que se llama Samuel Huntington, que es de los más reconocidos en ciencia política, que hablaba de la tercera ola de la democracia. Y esta es una denominación que no es muy discutida en el escenario de la ciencia política. Su libro es Cómo empieza el mundo, una nueva ola. La primera ola es el siglo XIX hasta principios del XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con las convenciones y el periodo constitucionalista en Europa continental, básicamente, donde empieza a tener una fuerza muy importante con la Constitución italiana, la española y muchas más, se empieza a dar la tercera ola. Ahora, con la Revolución de los Claveles en Portugal, en 1974, se considera que nace la tercera ola democrática. Eso es lo que dice y funda y se sigue mucho Huntington, que es la tercera ola democrática, que coincide con otro, y que seguramente recordarás, porque en aquella época era alguien que se mencionaba mucho, que era Juan Lins y las transiciones democráticas, el estudio sobre las transiciones democráticas. Eso fue la Constitución de 1994, fue parte de la transición democrática que llega a su grado más alto cuando la sociedad argentina, aparte de haber hecho los deberes con el pasado, dice, bueno, pero ahora, ¿por qué no tenemos una Constitución? A la cual a veces le pedimos mucho, pero estaba en ese contexto, y ese contexto se mantiene hasta el 2007. En ese contexto se llega de 46 estados donde regía la Constitución a 127 en el mundo. Es decir, del 74 al 127 hay un reverdecimiento muy importante en el mundo del constitucionalismo. Y en el 2007 se da la recesión democrática. Hay un autor que se llama Larry Diamond, el profesor de Stanford, que es muy conocido por La Voz y un trabajo que ha publicado en el 95 sobre, en el 2010, 2015, ahora no me acuerdo, lo debo tener, 2015, que se llama La recesión democrática. Y que habla que a partir del 2007 se empieza a ver una caída en cuanto a las democracias en el mundo.
con un aditamento que es el aditamento que comenta y que trabaja mucho la ciencia política, que es que ya no es el golpe duro, ya son los golpes blandos. Es decir, es el deterioro de los sistemas que aún conservando instituciones democráticas van perdiendo las reglas propias que hacen a la dinámica democrática. Y va en línea con esto el informe Latino Barómetro del 2023, que por título tiene Recesión Democrática. Lo menciono esto porque a veces pareciera que esto sucede nada más que en Argentina, los problemas que estamos enfrentando con respecto a la discusión. Y son problemas que pasan en el mundo. Nosotros vimos ciertamente hace el año pasado y el año anterior que a uno de los ministros de la Corte norteamericana se lo acusaba de recibir regalos de donantes y es muy conocido en la prensa norteamericana cómo es posible que un juez llegue a esa situación. Yo lo escuchaba a García Amado en una entrevista también de este tipo, que él comentaba la serie de dificultades que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que no logran constituir mayoría, hacía como 5 años, y esa experiencia no funcionó. Hay grados en todo esto, ¿no? Pero pareciera que el sistema está atravesando por una situación donde si no nos ocupamos mucho de cuáles fueron los anhelos que se tuvieron y que nos mantienen unidos en un pacto constitucional, es difícil el futuro. Entonces creo que hay que preguntarse hoy por lo que pasó en el 94 con los ojos puestos en el actual contexto. Yo recuerdo que nosotros el año pasado tuvimos el Congreso Mundial de Derecho Procesal en Lima. Y era relator un profesor brasileño junto con un argentino, con Pérez Ragone, sobre el tema de independencia e imparcialidad de los jueces. Y él hizo una presentación extraordinaria y cuando hace la presentación pone una filmina, pone en el PowerPoint, una foto del Superior Tribunal Federal destrozado. Habían entrado el día que hubo la gran crisis en Brasilia, producto de la actitud de Bolsonaro, habían destruido las oficinas de la Corte. Se le caían las lágrimas. A mí, la verdad, cuando lo vi, yo, claro, son las sensaciones que reivindican, digamos. No había duda que a él lo conmocionaba que una institución tan valiosa como el Superior Tribunal Federal, las altas cortes de todos los países, se vea expuesta a una rotura de reglas de la dimensión que es el ataque. Entonces me parece que, y en procesal se ve mucho, que discutimos la normatividad como el dato puro. Es muy difícil entender la normatividad si uno no analiza el contexto que da lugar a la normatividad y cómo en la normatividad se emplea y se trabaja con las reglas y cómo esas reglas se adecúan a las creencias más profundas de la sociedad, que tuvieron razón de ser. Yo no me quiero extender, pero hay algunas instituciones que trajo la reforma constitucional donde había un claro mensaje. Yo no mencioné el tema de la ampliación de la Corte desprevenidamente. Cuando se produce la ampliación de la Corte, la propia Corte había reaccionado con la acordada 44, planteando que la Corte debía tener una determinada continuidad en el tiempo para acompañar los precedentes, la tradición. Igual se sancionó esa reforma. El Pacto de Olivos claramente tuvo una preocupación sobre ese tema y no hay otro modo de entender la modificación en cuanto a la edad de los jueces y la sesión pública y los 2/3, si no es por una preocupación que llega al pacto constituyente. Eso hoy nos hace pensar cómo estamos discutiendo el tema de las nominaciones a la Corte y un problema que es
sumamente interesante, que es la reticencia del poder político con respecto a buscar el mérito. Es decir, es un dato de la realidad, la integración actual de la Corte de la provincia. Es decir, ¿por qué no se discute? Porque seguramente hay mucha gente con mucho prestigio, idoneidad, jerarquía moral y una buena trayectoria que pueda ser respetado por sus colegas y que puedan trabajar en la Corte, respetando el número con diversidad. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa lo mismo con la Corte de la Nación? Hay una reticencia. Si uno se mira en el espejo de Perú, esto es tremendo. En Perú, la política descubrió que se tiene que defender de los jueces y no logran encontrar el sistema. Y al no encontrar el sistema, o los inundan, digamos, cortes muy grandes que prácticamente no se pueden mover, o inciden sobre los nombramientos de las cortes tan puntualmente. Bueno, esto es un fenómeno que se da son especies de golpes blandos, donde habría que tener mucha sensibilidad para verlo. Advierto que está clarísima en tu línea de razonamiento que el análisis meramente normativista de un texto constitucional peca por defecto, por verla. Pero también está una buena disposición normativa, un buen régimen, un régimen que cierra conceptualmente, que recoge las mejores tradiciones, que es objeto de múltiples consultas, de niveles de consenso elevados, y luego está la validación por el ejercicio, ¿no? Por los llamados operadores del sistema. ¿Qué rol le das a ese segundo nivel una vez despejada la cuestión constitucional y sancionadas las normas? Yo ahí creo que, primero que es una cuestión social, ¿no? De involucramiento social y de buena práctica social y de diseño también. No hay diseño que resista la indolencia y la penetración de fines no congruentes con aquellos que se tuvieron en mira. No hay. Uno puede tener... yo recuerdo hace unos años en Ecuador, fui por un tema de la reforma al Código Procesal y me regalaron la Constitución y me dijeron que la Constitución había sido hecha siguiendo a Dworkin. Yo no me voy a olvidar de ese día porque hoy veo lo que pasa en Ecuador y digo, evidentemente Dworkin no pensó nunca que las ideas de él se plasmaran en un texto que llegara a eso. Pero claro, hay que tener buen diseño normativo. No hay duda que hay que tener buen diseño normativo. Los diseños tienen que tratar de equilibrar y proponerse fines. Por ejemplo, yo creo que cuando Sarmiento discutió la forma de examinar quiénes podían ser integrantes de la Corte, él decía que no podía haber una discusión pública. Porque en la discusión pública se podía dañar el honor y eso iba a impedir que los mejores fueran. El constituyente del 94 dijo todo lo contrario. Dijo, no, hay que discutirlo públicamente porque parte de la legitimación es la legitimación pública. No hay recetas de diseño, pero sí hay diseños que tienden a mejorar el sistema. Por ejemplo, en Europa, yo descreo de los trasplantes y aborrezco las teorías colonialistas como principio. Pero no dejo de ver que hay sistemas que están funcionando mejor que el nuestro. Y en Europa, el Consejo Asesor del Consejo Europeo ha sostenido en los informes, ya en 3 informes, que la composición de los consejos debía ser mayoritariamente por pares. No debía haber una presencia política. Y esto es el Consejo de Europa, no es, digamos, el Consejo de Europa integrado, y es la voz de muchos países. Entonces yo digo, viendo lo que nos pasa, digo, la verdad es que los que hacen ese trabajo saben también, porque ustedes escuchan a los abogados, leen los escritos que los abogados plantean, se defienden al buscar mejores integraciones, porque los pares,
digamos, no llegarían tantos recursos por arbitrariedad si las instancias inferiores fueran mejores. Es decir, está mal el corporativismo y creo que ese es un problema que genera aislamiento y es un problema de legitimación del aislamiento también, pero darles un rol importante a los propios jueces en la nominación y en el control disciplinario me parece importante, porque Italia funciona razonablemente bien en materia de independencia. En ese sentido, ¿cómo analizás el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y su disputa de límites con la Corte en materia de gestión, de administración, de presupuesto, etcétera? ¿Cómo ves esa reforma en el orden nacional? Yo en el orden nacional creo que no ha habido un acuerdo con grandeza sobre ese tema, ni de la política, y la Corte no logró poner un límite. El límite que puso fue un límite que, desbordada por el poder. El tiempo de la decisión judicial es un tiempo distinto que el tiempo de la política viva. Viva en el sentido de dinámica. Entonces, la Corte puede llegar a plantear el tema del desequilibrio, el no respeto al equilibrio, y tratar de ordenar para que eso se haga lo mejor posible. Pero pareciera que no es la respuesta. La respuesta tiene que ser un legislador que entienda que frente a sí está un problema, de los problemas más serios. Creo que en Argentina no se ha terminado de entender que lo peor que puede pasar es apoyar a un juez genuflexo, porque mañana me traiciona quien es genuflexo. Si yo no me aseguro nada con el juez genuflexo. O que me dice hoy que yo puedo confiar en él. Eso no es confiable. Yo prefiero un juez que yo sepa de su rectitud. Si yo tengo nada que... Si me tienen que condenar por algo que hice, me tendrán que condenar por algo que hice. No puedo salir a buscar. Cuando salgo y busco, no encuentro la respuesta. Y yo creo que esto no ha terminado. En las discusiones de la ampliación de la Corte, es muy curioso las intervenciones en favor de una Corte adicta que hubo en la ampliación de la Corte. Y la Constitución del 94 fue distinto. Nadie quería eso, por eso pusieron 2/3. Entonces, en el diseño es la política la que debería hacerse cargo de este problema social. Y para hacerse cargo de este problema social, me parece que los propios jueces tienen una voz alta, los académicos tienen una voz alta, los abogados también tendrían que tener una voz alta en esta discusión, que es la única forma de lograr un control, con debate público. No hay otro modo que dialogar razonablemente y dar buenas razones. Ahora, tanto académicos como abogados, es lógico abogados que planteen consistentemente todo tipo de demandas, académicos y jueces, en los últimos años han contribuido a expandir los límites de la intervención judicial. Se empezaron a juzgar las omisiones, la legitimación activa se expandió, los litigios pueden controlar, se dice, políticas públicas, hay litigios estructurales, hay decisiones con alcance general, erga omnes, etc. Todo ese plus de materias y plus de activismo judicial no parece haberse correspondido con una reforma de las organizaciones, ni previamente con un diagnóstico con indicadores de cómo estaba para recibir semejante encomienda. La judicatura, pareciera. ¿Qué impresión tenés de este fenómeno? Yo creo que ahí ese es... Ahí hay varias cosas, ¿no? ¿Por qué se le pide tanto? Se pide mucho porque me parece que la cultura jurídica tiene que ver con esto. Yo creo, por ejemplo, en temas de procesos colectivos, ya sea individuales homogéneos, ya sea procesos estructurales, ya sea medio ambiente, hay una legislación totalmente
defectuosa, diría yo. Por ejemplo, no regular claramente el tema de representatividad adecuada, no tener un debate público sobre lo que se discute, que sea, yo creo que esto hay mucha sensibilidad, a veces tengo más remedio que decirlo, pero también en los procesos colectivos hay mucho interés, y el interés debería ser el interés del que se defiende, no el interés propio. Y no ha habido una búsqueda de un mejor proceso. Estamos a 30 años de la reforma constitucional y estamos manejando a nivel nacional y federal con los acuerdos de la Corte y una jurisprudencia de la Una Corte. ley de amparo de la dictadura. Y una ley de amparo de la dictadura. Que eso también es un problema muy serio. Por ejemplo, hay un tema que se ve mucho en los análisis europeos. Siempre los europeos fueron muy reticentes a la penetración, darle espacio a los jueces sobre el tema de política pública. El concepto general era, para eso votamos los administradores públicos, la gente, los políticos que tienen a su cargo el Estado, que se los vota. Entonces, el espacio dado al proceso de interés público fue poco. Y sobre todo, si algo no toleraban, es que les hablaran de class action. Eso en Europa genera un rechazo inmediato. No quieren class action. Quieren llamarlo, lo pueden tolerar, pero al menos que se llame de otro modo. Pero también han comprendido la importancia de esto. Directivas recientes en la ley modelo sobre proceso civil en Europa, una parte del proceso civil es el manejo del proceso colectivo, donde hay mecanismos, instrumentos diseñados para lograr un acceso y una buena discusión pública. Yo no puedo discutir un proceso colectivo por escrito. ¿Quién sabe de la existencia de ese proceso? ¿A quién represento realmente? ¿Y por qué no se cambia la estructura? Nuevamente por lo mismo, porque no nos empeñamos. Yo diría, los abogados hemos hecho mucho para que haya una mejor ley de procesos colectivos. Aparte de plantear demandas, es una preocupación que se ve en la agenda de la FACA, de los colegios de abogados, que haya una mejor ley. El Congreso ha discutido, hay infinidad de proyectos, pero ningún proyecto llegó a una discusión seria y profunda sobre los procesos colectivos. Y los tribunales hacen lo que pueden con una demanda pública. Este año, cuando vimos el primer decreto del gobierno, decreto ómnibus, infinidad de demandas planteadas en el país sobre esta cuestión, que hoy pareciera esa discusión agotarse, porque era una discusión para la política, que la hizo la política, para bien, para mal, la hizo la política. Entonces ahí es donde debería darse un balance más adecuado respondiendo a una preocupación social. Eso. Sí. No. Sí. No, prefiero me pregunte después. Y en esa lógica, un sector, así como está este flujo incremental de responsabilidades y demandas sobre la judicatura, hay algunos niveles de reflujo que provienen incluso de la cuna del control de constitucionalidad de Estados Unidos, donde hay una fuerte crítica a la posesión exclusiva de la última palabra de los jueces, la corriente del constitucionalismo popular, algunos autores como Tashnet, Waldron, etc., plantean como mínimo lógicas de reenvío, que la decisión se complemente con un reenvío al autor de la norma para que éste adecue a estándares constitucionales más tolerables. Esta idea del reenvío, de la idea del constitucionalismo dialógico, ¿cómo la ves? Yo creo fundamentalmente que en la democracia, el pilar de la democracia es el diálogo. Hay un viejo trabajo, poco tiempo antes de morir, de Calamandrei, que se llamó Proceso y Democracia. Y hablaba de la posibilidad de dialogar en el proceso. Y yo creo que el proceso es un instrumento epistémico de particular trascendencia para la discusión pública. Porque en el proceso, estoy diciendo una obviedad, pero a veces no se dicen estas obviedades,
En el proceso hay dos iguales. Esto es muy difícil encontrar en otros lugares de la sociedad. Van a discutir dos iguales, que tienen como carga tener que probar aquello que dicen, y tienen que argumentar sobre lo que dicen. Y tiene como presupuesto que haya un tercero imparcial. Esto es vital en el proceso. Entonces, como instrumento de diálogo del proceso, me parece que tiene un rol. Ahora, lo que se está discutiendo, y a veces esto roza con la idea del precedente y de esto de la última palabra, es cómo instrumento mi decisión en el contexto de una sociedad donde no estoy solo. Y en el contexto de una sociedad donde yo emito una opinión, después esa opinión tiene que ser seguida. Lo estamos viendo en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en el control de convencionalidad, explícitamente dijo: yo tengo la última palabra. Y el argumento es: usted tiene la última palabra si lo escucha. No hay última palabra si no lo escucha. Y me podrían preguntar: ¿y cómo no lo escuchan? Si uno mira el presupuesto de la Corte Interamericana, se da cuenta que algo huele mal en Dinamarca. Está totalmente desfinanciado el sistema. La mitad del presupuesto es un 10% del sistema del Consejo Europeo. Uno mira los casos, la evolución, la transparencia de la página del sistema europeo, mira el sistema de la Organización de Estados Americanos, que es el sistema americano, ve que esa última palabra pareciera ser un Marbury versus Madison inverso. Digamos, ¿qué hizo Marshall? Marshall dijo: yo tengo la última palabra. Y hubo una sociedad que escuchó esta última palabra y, bueno, con muchos corsi ricorsi, como diría Morello. No era que fue todo sencillo, y hay montones de precedentes no seguidos de la Corte norteamericana, pero logró establecerse casi por 2 siglos un sistema de control constitucional donde había última palabra. Pero las sociedades se han complejizado mucho y yo necesito el puente con el legislador, que entienda el legislador. Y si tengo buenas razones, ¿por qué no va a entender el legislador? Y una ventaja, aparte de estas epistémicas que decía, es que yo primero que firmo una sentencia, yo no estoy atrás de X número de legisladores que están conmigo y me amparo en un bloque. No, yo firmo la sentencia y digo que tal cosa, y tengo responsabilidad por esto. Y después tengo que argumentar, tengo que dar buenas razones de lo que digo, que no puedo modificar después, que están allí expuestas. Esto es una ventaja muy, muy importante. Ahora, sobre esas ventajas, ¿debe apoyarse la última palabra? No sé, creo que hay que ser un poco más abierto a eso. Creo que está bien pensar en diseños que permitan articular la última palabra con respuestas que permitan una construcción de un diálogo social, que de eso se trata, que beneficie a la gente. Utilizaba la palabra varias veces precedente. Sos un experto en el análisis del precedente. Una vez recomendaste una obra colectiva, creo, de los 90, McCormick, 2 tomos. Sí, con Roberto. Fantástica obra. ¿Cómo ves la situación de la doctrina de la Corte en materia de precedente, básicamente el precedente constitucional, en vista del caso Fariña, que fue un poco un revulsivo de los últimos tiempos? La Corte, el lenguaje de la Corte es un lenguaje muy complejo. Si uno se pone a ver la historia del precedente, la idea de autoridad que está en el presente es ambivalente. Y la Corte ha ido y ha venido. Y la cita, hay veces que se citan fallos de los años 40 que son muy peligrosos en cuanto a cómo disciplinaron la opinión de no seguir el precedente. Por ejemplo, en Colombia, un tema complejo del precedente es que puede ser prevaricato. ¿Hasta dónde llego yo con el precedente? Y el precedente es muy importante para... Yo no creo en las medidas de fuerza, en las últimas palabras, así yo lo dije y se terminó la discusión. Esto es lo que digo yo, acá se termina, nunca se termina.
siempre hay una argumentación posterior razonable. ¿Esto quiere decir que yo crea que no tiene ningún valor? No, creo que no es un mantra. Como decía Tarufo. Tarufo dice, hoy se dice por el presidente que es un mantra que todo lo protege. Y sin embargo, hay trabajos que han, en el derecho anglosajón, que dicen, hay uno que habla de las 33 razones para no seguir el precedente. Porque el juez del precedente no es el que dicta el precedente, es el posterior. Entonces a mí me tienen que seguir. Y para que a mí me sigan, yo tengo que argumentar bien una decisión de la Corte de México que discutió si era obligatorio o no la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y votó porque sí o porque no. No. Estamos seriamente. ¿Qué quiere decir obligatoriedad? ¿Qué quiere decir persuasión? ¿Hasta dónde? ¿Esto quiere decir que cada juez pueda decir lo suyo? No. Yo creo que el juez debería entender que es parte de una discusión coral, parte de un órgano del Estado, que tiene que tener sus reglas de discusión y tiene que saber qué dijeron otros para decir. No puede tener decisiones caprichosas, pues de una determinada jerarquía, en una estructura, que es una estructura, y yo decido no respetar lo que dice la primera, porque yo creo en otra. Sí, bueno, pero la gente de buenas razones para decir que no porque crea y no esté dispuesto a escuchar. Es un tema donde América Latina también ha entrado en una hiperconsideración del precedente. Creo que es muy importante. Tal vez no haya más corte del precedente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Digamos, la lógica de la doctrina legal es respetar la decisión precedente. Claro, pero no se llama precedente. Con esto, con el nombre no quiero decir, no es el nombre. Es más, me gustaría que se utilizara un nombre como doctrina legal, si pudiera. Hoy ya es lo mismo que uno dijera, desde ahora el inglés no va a ser una lengua prácticamente, bueno, sí, pero en China los carteles en la ciudad están en mandarín y en inglés abajo, porque así se manejan las sociedades globales. Bueno, el presidente ha encontrado un espacio, ahora deberíamos encontrar un espacio. Ahora, ¿cómo le encuentro el espacio? Y debería ponerme a pensar cómo trabajo. ¿Por qué en Estados Unidos, con sus más y sus menos, hay una doctrina consolidada del precedente? Que no quiere decir que no se cambie lo que se dice el precedente. Simplemente lo que sucede es que hay audiencias y hay un límite para las audiencias. Es decir, los jueces no pueden tomar 18.000 audiencias en un periodo. Podrán tomar unas 300, 400 o menos. Y por eso hay 80 decisiones. Si hay 80 decisiones, la gente sabe qué se dice. Y si sabe qué se dice, se puede seguir. Ahora, el Tribunal Federal de Brasil, creo que el ingreso anda por los 100.000 casos año o decisiones. Me pierdo en el número. Entonces es posible, el Código Procesal brasileño de 2015 habla del precedente, de una fuerte invocación, pero a veces habla de la súmula. ¿Es un precedente la súmula? ¿O es la tesis de la doctrina italiana? Que es otra cosa, digamos, es algo así como el legislador que dice esto va a ser la ley ahora. Entonces ahí hay mucho para discutir de nuevo, pero gracias por la pregunta. Sí, no, a propósito de eso, también entre tus preocupaciones estaba algún sistema de evaluación crítica vía medición Sí. del funcionamiento de los tribunales, y creo que este es un capítulo que los consejos, por lo menos el Consejo de la Magistratura Nacional, que tiene a su cargo la administración, no parece haberlo desarrollado. No. En general entre nosotros no estamos desarrollados. Sí, nosotros tenemos un serio problema de datos, por una parte, y tenemos un problema conectado con el tema del precedente, el control de constitucionalidad y el cumplimiento de los fines que promovía la reforma constitucional, que es la legitimidad del poder, que muchas veces eso no nos preocupa. Yo había, para esta, no sé llamarlo conferencia, entrevista, no sé,
Preferencia dialogar. Bueno, había buscado algunos datos que a mí me llaman la atención, que tienen que ver con toda esta cuestión. En Latino Barómetro, por ejemplo, el Poder Judicial en confianza pública tiene un 24%, la media latinoamericana. ¿Quién está mejor? El mejor es Uruguay y el segundo es Costa Rica. Y esto es el principio de... Claro, cuando uno se convence de las ideas siempre vuelve a la suya. Puede estar equivocado, pero por lo menos te intenta ser coherente. Repite más o menos lo mismo. Digamos, los países que están mejor en estándar democráticos tienen mejor confianza en sus instituciones. Y pareciera ser suicida como incentivo no fijarse cómo me ven. Y cuando uno mira las instituciones, encuentra que la Iglesia tiene un 61% de credibilidad y la justicia tiene un 28%. Ahora, Uruguay tiene un 56% y Costa Rica un 40%. Y Argentina, estamos, si hubiera, como había antes, que uno no llegaba al puntaje y descendía, estamos jugando al descenso, porque estamos terceros desde abajo. No, estamos en segundo lugar. El peor es Paraguay, y esto tiene su explicación, y tiene una explicación muy interesante. Hace unos años, en un congreso mundial, me tocó hacer un relato general sobre independencia. Y aparte del cuestionario que en general se hace en todos los países, lo que les propuse a los que aceptaban hacer el relato nacional era tener una videollamada para que me explicaran por qué opinaban eso de su país, porque si no, por el cuestionario solo no lo entendí. Y un colega de Paraguay, yo le preguntaba por el tema del juicio político y de la falta de confianza. Y me dice, lo que pasa es que en Paraguay el juicio político es como un desalojo, es facilísimo sacar un juez. Entonces, cuando yo veo que tiene 13% de confianza, va ligado a esto, va ligado a la falta de... y a nosotros nos va mal en tema de independencia. Entonces, para los consejos de la magistratura, no es muy importante mirar esto, decir, bueno, miren, nosotros estamos en América Latina, pero resulta que los índices de opinión pública, lo que dice la gente es esto. Ahora, si sigo la misma lógica y voy a Europa, el scoreboard de la Unión Europea, esto es la Unión Europea, dice que la credibilidad de la justicia en Finlandia es el 80%. Nosotros tenemos 20%. En Francia es el 60%. En Italia y España el 40%. Ya empezamos a ver la tabla, los equipos que están mal. Polonia y Hungría, y todo el mundo sabe los problemas de Polonia y Hungría en términos de independencia judicial, serios problemas, que les ha valido la no aprobación de fondos de la Unión Europea en la etapa del COVID, es un 20% como nosotros. Entonces, esto que estoy viendo yo no son datos, no tendríamos que hacer una investigación de campo, estos son informes que falta, hay que leer mucho y cruzarlos, pero están allí. En Eurobarómetro, en general, el sistema de justicia europea es buena y muy buena el 53%. General, el Consejo de Europa. Y mal el 36%. Un dato interesante es Estados Unidos, que nosotros también nos llama mucho la atención, control de convencionalidad, acciones de clase. Bueno, en las mejores épocas estaba en el 75%. Hoy es el 53%. Es el declive, claramente el declive, que tiene que ver con problemas de polarización. Si hay algo que se discute es esta lógica del amigo y el enemigo en la política norteamericana, donde yo coincido con la Corte, quizás. Por supuesto. ¿Y cómo ha sido ese cambio en la Corte?
el tan anunciado propósito de que yo quiero cambiar Roe versus Wade, por ejemplo. Anunciado. Yo voy a nominar jueces de este tipo. Y sin un prestigio social detrás de ello fuerte, genera esta debilidad que estamos viendo en una de las principales instituciones del sistema constitucional norteamericano, que por eso hablamos de control de constitucionalidad, ¿no? A propósito de Roe versus Wade, previo al cambio, al precedente, que cambió algunos aspectos centrales de ese caso, trascendió la filtración del primer voto. Es tremendo, sí. Es decir, que se rompió una regla, no sé si estaba escrita o no escrita, hay muchas reglas no escritas en el funcionamiento, y eso me hizo pensar que nosotros no solemos discutir en la doctrina, en general en la abogacía, los procesos de deliberación de los tribunales colegiados, de la toma de decisiones, que debería ser de interés público también. Por supuesto. ¿Cómo ves eso? Sí, es un caso similar al que pasó con Tribunal Constitucional en Perú, que le valió la condena, porque se filtraron también los votos en Tribunal Constitucional y la asociación de eso con la época de Fujimori. Antes, yo no sé si la regla estaba escrita, tal vez no, porque nadie podía pensar que esa deliberación cambiara. Las reglas en Estados Unidos son muy duras en eso. El último juez en entrar es el que se levanta a pedir café, por ejemplo. Es decir, ahora no debe estar escrito en ningún lado, pero es lo que hacen en la discusión. Y hay cuestiones, por ejemplo, hay una cuestión de diseño, esto de tantas audiencias, tantos precedentes, son cuestiones de diseño. Pero hay cuestiones que trascienden al diseño. No es posible que la discusión sobre un voto, que es parte de una deliberación, sea abierta. Brasil pagó carísimo eso. Brasil, en un momento, había, y sigue siendo, en muchos casos penales se discutía públicamente lo que pensaba cada juez. Los votos en la audiencia como parlamentarios. Exacto, exacto. Y esto llevó a que la discusión se teatralizara. Al principio se pensó en la legitimidad que esto daba, porque uno decía, bueno, si nos atañe a nosotros, ¿por qué no discuten públicamente? Bueno, es que el margen de reflexión que exige una contienda jurídica compleja hace que se deban establecer determinados parámetros para poder. Yo debo estar libre de decir aún cosas donde mi error sea manifiesto, porque tengo un colega que me puede corregir y me puede decir, no, eso es errado por esto y por aquello, y no paga el cuerpo mi error, que no supe eso y que entendí producto de que me lo pagué. Ahora, si la discusión es abierta, a lo mejor no tengo más remedio que aferrarme a mi propia torpeza. Sigo repitiendo lo mismo porque reconocerlo aún puede ser peor que lo otro. Entonces allí hay que tener, obviamente, estoy totalmente de acuerdo en la confidencialidad, en la elaboración de la opinión y el cuidado del propio cuerpo. Y esto lleva a otro tema que es un tema gigantesco, que es el tema de la legitimidad de las superiores tribunales y del propio cuerpo en sí mismo, que es algo que nos deberíamos preocupar mucho todos. Y así, si pudieras reformar o no la Constitución, ¿qué formato sería el de tu preferencia? ¿Optarías por experimentar un modelo que cambiara el sistema de control de constitucionalidad a la europea? ¿Establecerías un tribunal con un mandato determinado por varios años? Se ha discutido mucho, con buen resultado, el que los mandatos no sean de por vida. La respuesta no es simple en su implementación, porque, por ejemplo, a mí me preguntan, si la pregunta fuera si
¿estaría de acuerdo con la ampliación de la Corte? Sí, tengo dudas. ¿Es este el momento? Tengo dudas. Yo creo, por ejemplo, que un momento ideal para la ampliación de la Corte fue el 2019. Y todo el mundo pensaba que era un disparate. ¿Por qué era un momento importante? Porque había un equilibrio de fuerzas. Había un gobierno que se estaba yendo, tenía debilidad, había un gobierno que estaba adelante, que también tenía debilidad. Entonces podía haber habido una discusión razonable. Los proyectos que se presentaron no fueron razonables, y esto es un problema. El diseño, me parece que una corte con paridad y más amplia, yo sería muy favorable. Hay que ver la clase política qué respuesta da, y eso ya no, esto es algo que uno no puede prever. Creo que una corte muy chica tiene algunos problemas. Una corte de por vida, y creo que también tiene sus problemas. Creo que un mandato extenso pero limitado, por ejemplo, los tribunales internacionales no son de por vida. Y no ha habido una mala experiencia en un mandato prolongado, pero que después no sea para siempre. En las conversaciones anteriores me manifestaste algunas ideas y algunas críticas sobre el caso Barrios, que ha dado lugar a alguna polvareda aquí. Me gustaría escuchar más bien las críticas del caso, dado tu enorme experiencia, incluso en la litigación, ¿no? En la, académicamente siempre, nosotros utilizamos casos en la facultad. Me han preguntado si esto significa enseñar por método de casos, y yo digo que no, yo digo que es usar casos. Ahora, usando casos uno tiene que saber leer casos, y me parece que para los estudiantes es muy interesante hoy saber leer casos. ¿Qué me fijo yo cuando leo un caso? ¿Cuándo empezó? ¿Y qué le pasa a la gente? En general la doctrina nunca discute esto. En la facultad, por ejemplo, yo suelo preguntar cuando empezamos, ¿qué pasó en Siri? Alguno dice que hubo ahí un problema con un amparo, y hasta ahí llega. Pero ¿cuáles fueron los hechos del caso? ¿Qué problema había? ¿Por qué Siri es tan importante? ¿Qué problema tenía la Corte? ¿Por qué buscó Siri y no buscó otros? No lo solemos ver. Ahora, Barrios. Mi primer sorpresa cuando vi Barrios fue lo simple del caso. Un daño sin perjuicio. Digo, un caso de esta envergadura en un daño sin perjuicio. Primera cosa que me llamó la atención. Después, en general, algo que no encuentro en los casos es cuándo fueron las etapas. Es decir, me encuentro con una decisión de algo que empezó en un determinado momento allá en el tiempo. En este caso, era fácil verlo porque se dice que la fecha del accidente era el 2013 y la decisión del 2024. Claramente, un dato inobjetable. Pasaron 11 años. ¿Qué pasó en 11 años? Esta cuestión, que la instancia inferior, y gracias por preguntarlo, porque habla de la honestidad, porque era un dato que se podía silenciar, el tiempo que demandó la discusión. La decisión fue alrededor de los 6 años de vida del caso. Ahora, la pericia se hizo a los 4. Entonces uno dice, ¿qué hizo esa instancia, las instancias ordinarias con un caso tan sencillo? Y después llega a la Corte recién, en un problema trascendente. Y una de las cosas que vi del caso y que me llamó la atención es que no fue el voto, y no es un falso elogio, nos conocemos hace muchos años, yo falsos elogios nunca, está muy bien fundado el caso, pero no hubo discusión del caso en la Corte. Y era un caso para discutirlo. Y no había discusión. Entonces, yo digo, esto llama la atención, el tiempo que demandó el caso, la importancia de la doctrina del caso, cómo desde la Corte se ve un país inestable, porque la verdad que la doctrina es justamente esto, ¿no? Me rindo a la realidad. En el 90 se decidió una cosa y esto es insostenible, y hay miles de pruebas sobre eso. Ahora, la inestabilidad es falta la consolidación del sistema. Y cuando empezaba a hablar, empecé desde el 83
porque creo que es la gran lección. Nosotros en el 83 encontramos un rumbo. Latino Barómetro del 2023, si hay un dato bueno para Argentina es que nadie discute la democracia. El dato fuerte nos va mal en todo, pero en Argentina no quiere volver a épocas de cancelación democrática. Y esto es algo que el informe lo revela. Pero para no volver a esa época, tenemos que en las instituciones afianzarlas mucho. El caso Barrios habla de esa inestabilidad. No obstante estar muy bien la doctrina, habla de esa inestabilidad y de una forma de formas y diseños que tenemos en la discusión de las cuestiones que a la sociedad le cuesta comprender. Yo diría, si uno no tiene que ver con el mundo del derecho, ¿cómo explica que un accidente de tránsito esté 11 años para ser decidido? Y cuando uno se pregunta, lo que había para resolver acá, no podíamos resolverlo mejor y más pronto. A propósito del derecho procesal en las categorías, una cuestión que me hizo pensar de ese caso es que era como dicen en la jerga civil, un chapa y pintura. Sí. Digamos. Un accidente de tránsito no era un caso colectivo, ¿No? estructural, que aludía a intereses individuales homogéneos en auge, era un caso iticio, caso versus iticio. Sin embargo, la irradiación general que produce la discusión superó cualquier colectivo, el caso del SEAM, otro caso de Werbigen. ¿Qué pasa porque el precedente tiene un impacto relevante por el tema constitucional asociado, pero el caso en sí es de los más sencillos de todos. Entonces, las categorías no ceden allí. Sí, no. ¿Por qué sí, por qué no? Sí, porque obviamente es un caso simple, pero los casos no solamente son cuántos participan en el caso. Los casos son también, y ahí viene el que no, el efecto general que produce. Es muy pernicioso que el proceso sea un buen mecanismo para no cumplir con los derechos, no cumplir la reparación de derechos. Si yo tengo un pensamiento jurídico que no se preocupa por restablecer y respetar las deudas de valor, genero un incentivo muy grande. Y daño a mucha gente. Y el proceso tiene estas consecuencias extrañas, que a lo mejor una decisión pensada para el individual tiene una gran repercusión producto de que lo que se decidió tenía una respuesta muy positiva para otros casos y bien discutida. En ese sentido creo que es muy interesante el caso Barrios. En la lógica de la construcción del precedente, los hechos del caso juegan. Es evidente, Sí. no estamos en presencia del abstract normativo, discursivo normativo. Los hechos del caso de Barrios son unos. Ahora, la aplicación que se está haciendo en muchos casos un poco soslaya los hechos. Es como si hubiese quedado solo la declaración de invalidez constitucional por la inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Es pertinente ese análisis? ¿Hay selectividad a la hora de construir el precedente? ¿El juicio de comparabilidad? No. Yo creo que nosotros tenemos un problema con la lectura del precedente. No por nada hay códigos comentados. Digamos, ¿qué es el código comentado? De jurisprudencia que dice A y de jurisprudencia que dice B, y el abogado usa la que dice A y el juez también, o la que dice B. Hay para todo en la viña del Señor, entonces yo elijo. Esto no tiene nada que ver con un casebook. Yo pongo el caso y lo desmenuzo. Y hay una cultura. Uno de los libros para mí muy, muy interesantes, sobre todo en derecho constitucional, es el que prepararon Jonathan Miller, alumno de Alejandro Garro, que es de La Plata, pero es profesor en Columbia, y María Angélica Geli y Cayuso, que fueron los tomos sobre métodos de casos constitucionales, que se agotaron y no fueron, por Astrea, no fueron nuevamente editados. ¿Por qué? Porque son libros muy difíciles de leer.
Porque yo tengo el caso, Llerena por caso, y tengo todas las preguntas, y las preguntas son interesantísimas, pero tengo que encontrar a alguien que le preocupe el caso y que lea las preguntas. Y nosotros no queremos leer las preguntas, nosotros queremos que nos den la respuesta. Y esta es una lógica diversa. Entonces, respondiendo al comentario, que no fue una pregunta, ¿por qué esta se aísla? Porque se intenta, ahora el artículo 7 no es más constitucional, estoy tranquilo. No, pero ¿por qué? Entonces, si no hay una discusión del por qué y no entiendo todas esas cosas que se dijeron en las casi 50 páginas de ese caso, y no estoy entendiendo bien el caso, no estoy entendiendo bien el que le tengo que dedicar un tiempo para eso, para aplicar ese precedente. Si yo digo, ahora las deudas de valor tienen otra forma se responde de otro modo, y trato de buscar pedazos o síntesis del fallo, estoy complicado. Bueno, acabamos de tener una prueba más de la lozanía y la vigencia de la Escuela Procesal de La Plata y de por qué ha ganado en hondura y calidad esa escuela. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias. Los despedimos con un aplauso.